Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live. Estamos transmitiendo el día de hoy, viernes, porque ayer tuvimos unos inconvenientes y por eso lo movimos para el día de hoy, pero estamos como siempre cada semana para hablar de temas de inmigración. Vamos a hablar de noticias. Una de ellas tiene que ver con que la Corte Suprema hace un fallo que favorece a personas que están en proceso de deportación, que tengan esta fecha y esta hora y esta situación allí. Luego les contaremos de qué se trata. También vamos a hablar de que ICE va a tener limitación en los arrestos que puede realizar en las cortes cuando algún inmigrante indocumentado está allí compareciendo o está ayudando en algún tipo de caso. Y también vamos a estar hablando del tema de la regla de la carga pública de Trump, que la Corte Suprema rechaza nuevamente que esta carga pública siga como era antes con el presidente Donald Trump. No se desconecten que ya venimos. Y la Corte Suprema falla a favor de inmigrante en casos de deportación y cuestiona el sistema de notificaciones. Una coalición inusual de jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos votó el jueves a favor de un inmigrante que apela su deportación en una causa que el tribunal dijo que se decidió por el significado de la palabra una. Por votación de 6-3, la Corte falló a favor de Augusto Nis Chávez, un guatemalteco que ha estado en Estados Unidos desde el año 2005. 8 años más tarde recibió una notificación para que compareciera en una audiencia de deportación, pero el aviso no contenía ni fecha ni hora. 2 meses más tarde recibió una segunda notificación que le instruía cuándo y dónde presentarse. Bueno, hay que ponernos en contexto. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de gente que está en el proceso de corte de inmigración, que está enfrentando un proceso de deportación. Obviamente hay un tipo de alivio, algo que una persona que está en ese proceso puede usar para su favor, y eso se llama cancelar esa deportación, la cancelación contra la deportación, que normalmente tiene 4 requisitos. Número 1, tan siquiera 10 años viviendo aquí en los Estados Unidos. 2, miembros de tu familia quien te califican para el programa pueden ser como hijos ciudadanos americanos o residentes menos de la edad de 21, esposos o si no padres que sean ciudadanos o residentes. 3, que tengas buen carácter moral. Y 4, que si acaso te deportan a ti, los miembros de tu familia quien te califican para el programa van a sufrir extremadamente. Ahora, esta orden de la Corte Suprema, ¿qué hizo? ¿Qué relevancia tiene? Bueno, los 10 años supuestamente se paran cuando te dan el citatorio de la Corte para ir más que nada a tu cita. Es muy conocido como el NTA, el NTA, Notice to Appear. Obviamente la Corte Suprema empezó a hablar de este citatorio de corte que tiene que tener ciertas claves. Número 1, tiene que tener el lugar, el tiempo y la hora de tu corte de inmigración, y si no tiene eso, obviamente no pueden decir que ese citatorio va a parar el reloj para que tú puedas tener esos 10 años. Normalmente la ley, la regla era que ese citatorio paraba el tiempo de tus 10 años, y si acaso, por ejemplo, si entraste en el año quizás hay que decir, por ejemplo, 2005, el citatorio de corte para tu tiempo y no puedes contar por los 10 años después del 2015, hay que decir en este ejemplo, y entonces no vas a tener esos 10 años para calificar para este programa, aunque tengas como hijos ciudadanos americanos. Pero lo bueno es que la Corte eliminó eso. Pero, amigos, esto es por el hecho que esto es muy relevante, porque muchos abogados de temas de inmigración ahorita se están rascando la cabeza, se están pensando, ¿qué más podemos usar esta orden o esta nueva ley para pues nuestros beneficios? Algunos abogados quizás, como yo, voy a empezar a entretener mociones para eliminar el proceso de corte de inmigración para salvar a algunos clientes míos de un proceso legal, una corte de deportación. Obviamente también quizás puedo usar esta orden o este fallo de la Corte Suprema para reabrir algunos casos donde deportaron a mis clientes por el hecho que ellos no fueron a sus audiencias de corte, y yo puedo quizás, tal vez pueda argumentar que el citatorio no tenía la fecha, el tiempo y la hora para que mi cliente pueda ir a su cita de corte, y entonces fue un documento que no era efectivo, y este tema de la Corte de Inmigración se debe de eliminar completamente.
Eso es la relevancia. Obviamente vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se implementa este tipo de caso adentro de las Cortes de Inmigración. Nosotros estamos escuchando rumores que algunos jueces ya empezaron a usar esta ley, este nuevo fallo, para completamente eliminar un caso y tirarlo fuera de la Corte de Inmigración y para que una persona se pueda salvar aquí de un proceso de deportación cuando se encuentra en la Corte de Inmigración. La Corte Suprema rechaza pedido para revivir la regla de carga pública de Trump que afectaba trámites como la residencia. En una orden publicada el lunes, el máximo tribunal de Estados Unidos rechazó revisar un pedido de fiscales generales de estados republicanos que buscaba revivir esta regla luego de que el gobierno de Joe Biden la revirtió al llegar al poder. Entonces, amigos, este parece que va a ser el final para completamente enterrar la ley del cargo público que implementó el expresidente Donald Trump. Ahora la ley del cargo público se va a ir a la ley que anteriormente hemos tenido desde la época 1990. Esa ley tiene que ver que vamos a ver más que nada el peticionario, si acaso él hace suficiente dinero en su declaración para apoyar al inmigrante. Y obviamente el inmigrante nada más vamos a ver dos factores. Normalmente que se enfoca la oficina de UCIS para darle la residencia, la green card. Número uno, si ha usado el cash welfare, el dinero efectivo que da el gobierno. Y número dos, si acaso ha tenido un tratamiento médico de largo plazo, por ejemplo, quizás ha tenido, no sé, lamentablemente problemas de riñón y ha tenido diálisis por largo plazo. Eso puede eliminar una persona acerca de la ley que anteriormente existía. Eso es excelente noticias para los inmigrantes viviendo aquí en los Estados Unidos y quieren su green card, su residencia. Estados Unidos va a restringir arrestos de inmigración en tribunales. Agentes de ICE ya no estarán autorizados a efectuar arrestos de rutina en las cortes, una práctica que desalentaba a las personas a acudir a las audiencias. Los arrestos de inmigrantes en tribunales van a estar restringidos más ahora que durante el mandato del expresidente Donald Trump, debido a un cambio en la política anunciado este martes por el gobierno del presidente Joe Biden. Bueno, Laura, hay que ponernos en contexto porque mucha gente se confunde un poco. Hay que hablar de algo que se llama jurisdicción. Nosotros aquí como abogados estamos en sur de California, el estado de California. En el estado de California, un oficial de inmigración por la agencia que se llama ICE, que enforza las leyes de inmigración, no puede entrar a una corte del estado de California para hacer un arresto de temas de inmigración. Eso ha sido una ley que implementó el gobernador hace tiempo, pero ahora lo que está pasando es que el gobierno federal, el presidente, la persona quien está en poder de los Estados Unidos, ahora ha hecho y ha implementado esto a todos los Estados Unidos, que es algo excelente. Obviamente es importante no arrestar a gente que van a su audiencia de corte. ¿Por qué, Narciso? ¿Por qué, me pregunta la gente? Bueno, te voy a decir esto muy importante. Tenemos que tener a gente que está disponible y está listo para ir a cortes. ¿Por qué? Porque lo ocupamos en un sistema legal que tenemos aquí en los Estados Unidos. Si acaso un testigo tiene tanto miedo que no va a ir a una audiencia de corte porque tiene miedo que la agencia de ICE quizás lo arresten a esta persona en ese tribunal, obviamente todo el sistema, las leyes como queremos que se implementen, como se enforcen, la justicia que queremos en un tribunal de corte de inmigración no va a existir. Y entonces esto es un paso, pues más que nada a la carretera recta, a la carretera correcta. Bueno, ahorita sí vamos a entrar de lleno con las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales. Recuerden que si no saben quiénes somos, somos la oficina de abogados desde Cruz Law Office. Estamos ubicados en el área del sur de California, en San Diego y en San Marcos. Allí en pantalla aparece el número de la oficina 619-717-2233. Se pueden comunicar a ese número en Estados Unidos para agendar una consulta en persona. Si están aquí en el área, pueden venir hasta las oficinas. En caso de que no estén en el área, no se preocupen, que pueden igualmente agendar una consulta y acceder al servicio de asesoría por teléfono o por videollamada, sin importar el lugar geográfico donde usted se encuentre. Allí en ese número le dan información de cómo acceder a este servicio, cuál es el precio, cómo pueden hacerlo, cómo pueden agendar una cita, en fin, allí les dan toda la información. Recuerde que si llama desde fuera de los Estados Unidos debe poner el número 1, que es el indicativo, para poder que le ingrese la llamada. Ahorita vamos con esta primera pregunta, que es de Milton Portorreal y dice: ¿pueden los dominicanos pedir asilo en Estados Unidos?
Bueno, te debía decir que no importa de qué país eres, puedes pedir asilo en los Estados Unidos y no tiene que ver con tu nacionalidad o tu ciudadanía de ciertos países. El asilo no se determina por esos asuntos, se determina por el reclamo específicamente a las circunstancias factuales que tú estás enfrentando. En otras palabras, te digo ahorita en este momento que el asilo se va a dar a la persona que puede enseñar que ha enfrentado persecución, secuestro, maltrato o un daño en su país de origen por razones de su raza, su religión, su opinión política, membresía en un grupo en particular o si no su nacionalidad etnicidad. En otras palabras, amigo, si acaso en tu país de Dominica República tú lamentablemente has enfrentado maltrato por el hecho que estás debajo de una de estas 5 circunstancias que yo te anuncié hace unos momentos, puedes quizás tener un buen caso del tema del asilo. Yo te recomiendo que quizás hables con un abogado para platicar acerca de tu reclamo del asilo, porque no me gustaría que tú también inviertes tanto tiempo, dinero y esperanza en un caso que quizás al fin del día no tenga éxito. Ahorita hay una pregunta de Stitch Márquez que dice, anteriormente tuve problemas porque crucé con otro pasaporte y me deportaron. Mi esposa me arregló y pedimos perdón por lo sucedido. Actualmente yo soy residente permanente. ¿Tendré algún problema si me quiero hacer ciudadano? Gracias por su respuesta. Te agradezco bastante estas preguntas que me estás haciendo. ¿Quieres hacerte ciudadano? Lo que pasa cuando una persona se aviente para la ciudadanía es que inmigración va a hacer una inspección acerca de todo tu historial de inmigración. Normalmente va a ver cómo fue que obtuviste tu residencia. También va a ver si acaso te dieron específicamente el beneficio de la residencia. Igual teniendo este proceso que entrases una vez con un pasaporte que no era tuyo, puede ser problemático. Pero ahorita en este comento me dijiste que pidiste un perdón y te dieron la residencia. Entonces ese tema de inadmisibilidad supuestamente ya se perdonó y no es relevante, excepto que sí lo tienes que mencionar en tu aplicación para la ciudadanía. Tienes aún todavía que mencionar ese asunto, ese encuentro con la policía de inmigración cuando intentaste de cruzar con un documento que no era tuyo. Pero igual estas cosas se pueden complicar demasiadamente y no me gustaría darte consejo a través de un video de YouTube. Requiere que un abogado realmente ponga atención y esfuerzo en tu caso para averiguar si eso sí realmente va a ser relevante o quizás no va a tener ningún efecto negativo porque, como me dices, pidiste tu perdón. Me quiero yo asegurar que sí es cierto que sí te dieron este perdón y que vas a estar bien cuando te hagas ciudadano. Anaí Soto dice, felicidades por la placa. Y Miriam Cruz dice, hola, mi nombre es Miriam, mi pregunta es si yo puedo aplicar para un permiso o una residencia. Tengo 14 años de estar aquí en Estados Unidos, tengo 2 niños nacidos aquí de 5 y 6 años. Yo entré en el 2007, no sé si puedo aplicar para algún estatus de legalización en este país. Te agradezco bastante esta pregunta que me estás haciendo. Entraste el año 2007 y ahorita estás preguntando si puedes agarrar un beneficio inmigratorio. Bueno, lamento diciéndote que no estoy seguro. ¿Por qué no? Porque necesito mucho más detalles acerca de tu familia, acerca de tu persona. Normalmente una persona que tiene un estatus legal sí puede aplicar para ciertos beneficios. Discúlpame, una persona que quiere inmigrar puede aplicar para ciertos beneficios siempre y cuando, por ejemplo, tiene una esposa, un esposo que sea ciudadano residente o tan siquiera un hijo más de la edad de 21 que pueda emigrar a esa persona. Pero aquí los detalles que me gustaría obtener es exactamente si acaso entrases legalmente a este país. No estoy seguro, parece que entrases año 2007 y tienes unos hijos ahorita que son menores de edad. No estoy seguro si acaso quizás puedas calificar para el programa de DACA siempre y cuando entrases antes de la edad de 16. Me gustaría agarrar mucho más detalles. Te agradezco bastante estas preguntas, pero normalmente cuando yo tengo una persona enfrente de mí, es una plática larga de preguntas, respuestas, porque me gustaría agarrar todos los detalles acerca de tu vida. Ahorita vamos con Eduardo Antonio Quiroz, que dice, buenas noches, saludos desde España, Tenerife. Una pregunta, mi hermana es ciudadana americana, tengo 3 sobrinos, yo soy ciudadano español. ¿Mi hermana me puede hacer una petición? Gracias.
Claro que sí, tu hermana te puede hacer una petición para poder inmigrarte a los Estados Unidos. Es un proceso de dos partes. La primera parte es la petición I-130. Es una petición muy famosa, mucha gente lo conoce. Es cuando un ciudadano americano o residente quiere pedir a otro familiar. Aquí esta relación entre un hermano o hermana ciudadana americana queriendo pedir a su hermano del extranjero va a ser una categoría de preferencia muy lenta que lamentablemente inmigración no tiene tantas visas para darte el segundo beneficio, que es la residencia, para que ya puedas entrar aquí. Acerca de la gente que no son los mexicanos, pero todavía son de Latinoamérica, Hispanoamérica, que hablan el español, lamentablemente la espera es de 13 años, que todavía es un poco más rápido que cualquier otra categoría. Por ejemplo, los mexicanos, que normalmente de hermano a hermano, lamentablemente toma como unos 22 años de espera. Jerónimo S. dice, ¿cómo nosotros tenemos dos agarradas de inmigración? ¿Cree que podamos arreglar dentro de Estados Unidos, abogado Narciso? Te agradezco bastante. Dos agarradas de inmigración. Bueno, me gustaría agarrar más detalles. ¿Cómo fueron esas agarradas? Me gustaría exactamente saber cuándo fueron y a dónde fueron. ¿Fueron por la aduana donde la gente se forma para entrar con papeles? Por ejemplo, con documentos legales. ¿Estabas allá en la aduana, te agarraron con un documento falso? ¿Qué tipo de documento fue? ¿Estabas escondido en un carro? ¿O fue por el cerro que intentaste entrar? Por el cerro me gustaría saber la época cuando entrases o intentases entrar, y si acaso el oficial te mencionó algo de un castigo de 5, 10 o 20 años. Aquí en este proceso, una persona que intenta entrar a los Estados Unidos puede tener aún una deportación. Algunas veces el servicio de inmigración a la gente que intenta entrar les da una salida voluntaria, pero algunas veces lamento diciendo que le dan deportación a cierta gente. Esos son la gente que no son los mexicanos normalmente, que los tienen que regresar a su país de origen, y también algunas veces les dan las deportaciones a los mexicanos. Es una deportación express. Realmente el servicio de inmigración tiene el derecho de darte este tipo de deportación. En inglés se llama un expedited removal, y lamentablemente eso va a ser muy relevante al momento que quieras arreglar. Ocupo más detalles de ti, amigo, y me gustaría también, si acaso es necesario, pedir tu expediente del Servicio de Inmigración, algo que se llama la FOIA, Freedom of Information Act, por sus siglas en inglés. Este tema requiere que un abogado te tome las huellas en su oficina y acaso agarre tu expediente del Servicio de Inmigración para verificar y asegurarse que esas agarradas no van a ser relevantes para el beneficio que tú quieres, que es arreglar. Esa es parte una. La otra parte es encontrar una manera que puedas arreglar, obviamente a través de una esposa ciudadana, residente, o quizás un hijo más de la edad de 21, y quizás alguien más te puede calificar para un perdón o un tipo de beneficio humanitario como la visa U. Ahorita vamos con Sydney de León y dice, mi novia y yo corremos riesgo por mi familia y tenemos miedo a ser atacadas. ¿Podríamos pedir el asilo? Te agradezco bastante esta pregunta. Hay que hablar del asilo nuevamente. Obviamente, anteriormente les dije que el asilo sí se puede pedir siempre y cuando tienes un tema relacionado a esas 5 categorías que te mencioné, que tú estás enfrentando estas amenazas, estas condiciones terribles por razones de tu raza, religión, opinión política, membresía en un grupo en particular o tu nacionalidad, etnicidad. Pero al mismo tiempo te quiero avisar algo muy importante. A la grabación de este video, ahorita en este mes, ya mayo año 2021, lamentablemente todavía sigue la política de los Estados Unidos que no está aceptando a gente para un proceso de asilo, no los está dando el proceso, la habilidad de meter o pedir el asilo en la aduana por el hecho que existe la pandemia, y todavía están usando esa razón que la pandemia no les da la habilidad de entrar a los Estados Unidos para iniciar este proceso de asilo. Ahora Rosa García dice, abogado, yo tengo 14 años aquí, tengo mi récord limpio y hace unos meses me accidenté en mi trabajo y no recibo ayuda de mis jefes. Ahora tengo un bill de hospital de $11,000. ¿Qué puedo hacer? Te agradezco bastante, Rosa, y me rompe el corazón oyendo estas cosas,
porque todos ocupamos un trabajo y lo más feo es estar deshabilitada o no poder trabajar durante un tiempo que quizás tú tengas que hacer esto para mantener a tus hijos, tus otras obligaciones en este mundo. Te voy a decir esto. Tú tienes derechos en los Estados Unidos, pero no sé si acaso vas a poder tener un derecho efectivo. Tenemos que hablar de estos detalles, hablar de este accidente. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Y si acaso, más que nada, me gustaría saber un poco de tu empleo. ¿A dónde estás, Rosa? Si acaso tú me puedes llamar, te digo y te ruego que me llames. Acerca de este tema, te voy a decir que quizás pueda ser de un tema civil, un tema de una demanda, que nuestra oficina sí defiende a esa gente con lesiones personales. Podemos tratar de ver si acaso hay un caso allá relevante para ti. Te invito a que llames a mi oficina para hablar con uno de mis asistentes que agarre todos estos detalles que normalmente ocupamos de un caso y después te podemos comunicar si acaso podemos hacer algo para ti, o igual quizás podemos recomendarte otro abogado si acaso nosotros no podemos tomar tu caso o tu caso es algo fuera de nuestro enfoque en este momento. Filemón Martínez dice, licenciado Narciso, tengo un hijo que traje con un permiso de trabajo, pero se quedó aquí. Tiene 8 años, pero yo le metí la I-130 y está aceptado. Puede sacar un permiso de trabajo porque son 20 años para que se le llegue su tiempo y necesita el permiso de trabajo. Yo soy residente, él no tiene antecedentes ni aquí ni en México. Entonces tu hijo es mexicano y me dices que van a ser 20 años. Me dijiste que tu hijo es la edad de 8 años. Pero entonces no van a ser 20 años de espera, amigo. Realmente este proceso puede ir mucho más rápido. Aquí en este país, los Estados Unidos, un padre que sea residente permanente sí puede pedir a sus hijos menores de edades, siempre y cuando no están casados y menos de la edad de 21. Y el proceso puede ser más rápido que cuando ellos ya cumplen la edad de 21, que realmente va a ser terrible porque este proceso puede ir mucho más despacio. Lo que te quiero decir es esto. Quiero asegurarme que tu hijo realmente tiene la edad de 8 años. Obviamente sí es posible conseguirle un permiso de trabajo, pero siempre y cuando está haciendo el proceso aquí adentro de este país y de un paso. Estoy hablando del tema del ajuste de estatus. Normalmente para emigrar a una persona hay 2 maneras de hacerlo. Adentro de los Estados Unidos o si no afuera en el extranjero. Si la gente hace el proceso adentro de este país, el proceso se llama el ajuste de estatus. Si lo hace afuera en el extranjero, se llama el proceso consular. Ahora me gustaría saber si acaso tu hijo nada más tiene en juego la petición I-130, porque si es cierto, lamentablemente no tiene derecho a un permiso de trabajo hasta que meta la otra parte, la petición I-485 para el ajuste de estatus. Pero al mismo tiempo quiero avisarte de algo muy importante. Un residente permanente que quiere pedir a un familiar aquí adentro de los Estados Unidos a través del ajuste de estatus, tiene que asegurarse que su familiar ha mantenido estatus legal durante todo su tiempo o tan siquiera al momento que está metiendo esta petición para darle la residencia a su familiar. Es algo muy complicado y es algo que se puede, pues más que nada, también hacer un poco difícil. Pero me gustaría saber qué tipo de visa entró tu hijo de 8 años. ¿Y acaso si ya se terminó el estatus de estar aquí legal con esa visa cuando tu hijo de 8 años entró a los Estados Unidos? Laura, les voy a dar un ejemplo para que la gente entienda. Mucha gente tiene un beneficio que se llama la visa de turista. Es algo excelente. Una persona puede entrar a los Estados Unidos con esa visa de turista, pero normalmente esa visa quizás pueda tener una fecha de expiración de año 2026, pero no significa que una persona se puede quedar en los Estados Unidos hasta esa fecha. Significa que cada entrada que el Servicio de Inmigración, la patrulla de aduana te da, tiene un límite. Si acaso corren tu tarjeta, es una visa de plástico,
Normalmente te dan como 30 días de estar aquí legalmente y no puedes ir más de 100 millas de la aduana de los Estados Unidos y de pues donde tú entraste, por el lugar de donde entraste. Si acaso agarras el permiso, algo que se llama el I-94, puedes estar aquí más tiempo y quizás máximo 180 días y puedes ir por todos los Estados Unidos más de 100 millas de la aduana, puedes ir a Las Vegas, a Nueva York, no importa. Ahora aquí lo que te quiero avisar es que este tiempo de límite, si acaso un residente permanente te está pidiendo, tienes que mantenerlo y es algo muy importante y es algo que yo veo muchas veces cuando una persona viene y consulta conmigo y me quiere decir que falló su caso del ajuste de estatus y no entiende por qué, y yo les tengo que decir es que porque esta persona salió de estatus legal, se quedó más el tiempo que la visa permitía antes que se meta el caso para el ajuste. Julieta Cisneros dice, hola, y los que están en espera de la entrevista en Ciudad Juárez, una pregunta, ¿necesitan un examen médico? Porque mi nuera pidió a mi hijo, ella es ciudadana americana, y agarraron un abogado, pero él no le pidió eso. Ya tienen mucho en espera y no les han hablado, ya tienen 7, 8 años casados y como 2 años en espera o más, desde antes de que empezara la pandemia. Espero su respuesta, gracias, lindo día. Te agradezco bastante esta pregunta, amiga, y yo por propósito no he hablado acerca del tema consular y de estos consulados que todavía aún se están abriendo despacito y obviamente tenemos mucha gente en espera. Bueno, lamento anunciando esto, pero antes de la pandemia, para los mexicanos que quieren ir a Ciudad Juárez, y Ciudad Juárez es el único consulado que da las residencias para la gente que quiere emigrar, para esa gente, lamentablemente, los mexicanos, antes de la pandemia, la espera era como 11 meses. Ahora que estamos en medio de esta pandemia, lamento diciendo que la espera puede ser un poco más largo. Igual esto es algo que frustra a mucha gente porque quieren ahorita un beneficio migratorio y yo entiendo eso muy bien. Yo como abogado lo entiendo. Obviamente me gustaría que mis clientes ya tengan su residencia inmediatamente. Hay ciertas maneras de apurar una cita, pero normalmente tienes que tener una razón, quizás que sea fuera de tu control. Por ejemplo, una emergencia en la familia, que alguien va a tener una cirugía que es muy importante para la unidad familiar, o algo terrible está sucediendo que tiene que ver con temas humanitarios para que puedan hacer una cita más rápida al consulado. Pero obviamente estos casos son muy raros y lamentablemente no todo el mundo va a tener estas circunstancias, o mejor dijo, qué bueno que todo el mundo no tiene estas circunstancias. Pero igual lo que te puedo decir ahorita es que el examen médico normalmente se hace también afuera en el extranjero y no se hace aquí adentro de los Estados Unidos. Pero eso normalmente se programa y obviamente no puedo comentar si acaso la espera tuya de tu familia está justificada, porque no sé tanto del proceso que has levantado con tu abogado, no sé si todo está en regla, pero obviamente si quieres consultar conmigo, puedes llamarme y podemos hablar de ese tema, pero igual tengo una desventaja que no puedo abrir el archivo de tu familia para decirte que la espera está justificada o estás en buen pasos. Nada más te puedo decir que generalmente la gente sí está esperando por un largo plazo de tiempo. Vamos ahorita con Juan Rico, que dice, buenos días Laura, qué linda eres, cuídate mucho, que Dios te bendiga, saludos desde Napa, California, besitos. Juana Lassen, que es súper fan de nuestro canal, un saludo para Juana, dice, gracias Narciso y Laura por la información. Lirio Azul dice, abogado, los de la visa U, cuando aplican para la residencia, ¿tienen que salir a Ciudad Juárez? Gracias. Te agradezco bastante esta pregunta que me estás haciendo. Ahora hay que hablar del tema de la visa U. ¿Qué es la visa U? Bueno, para la gente que no sabe, la visa U es un remedio humanitario para gente que fueron víctimas de ciertos crímenes calificados. Normalmente una persona ocupa 4 cosas. Número 1, ser víctima de un crimen calificado. Necesariamente tú directamente no tienes que ser el víctima. Por ejemplo, si tienes un hijo menos de la edad de 21 que fue víctima
y tú fuiste una víctima indirecta, puedes aún aplicar para la visa U. Número 2, sufrir como víctima de este crimen. Número 3, ayudar a la policía, a los investigadores en traer el delincuente, el acusado a la justicia. Y número 4, en ningún momento negarte a ayudar a la policía, a sus investigadores, el fiscal, la corte en el proceso en contra del delincuente, el acusado, siempre y cuando te pidieron por tu ayuda. Ahora lo que te puedo decir es que la visa U va a brindar un beneficio migratorio que te va a dar un permiso de trabajo y un amparo contra deportaciones por un periodo de 4 años. Es un estatus visa U no inmigrante. Después de 3 años con ese estatus, tú puedes hacerte residente, que es lo que está preguntando aquí la persona de esta pregunta. Lo que te quiero decir es esto. La gente que aplica para la visa U no tiene que ir afuera a Ciudad Juárez, no tiene que ir a otro consulado, puede hacer el proceso adentro de los Estados Unidos siempre y cuando el caso se hace correctamente. ¿Qué digo y qué tipo de anuncio estoy haciendo? Bueno, este caso tiene que venir con perdones. Por ejemplo, si una persona entró sin documentos a los Estados Unidos o quizás tenga antecedentes penales o quizás esta persona lamentablemente ha entrado y salido y tiene una orden de deportación, la visa U tiene perdones disponibles, pero se tienen que pedir esos perdones por el hecho que inmigración te puede dar ese beneficio de poder estar aquí en este país tranquilamente. Para hacer este video breve, y te voy a decir que no tienes que salir a Ciudad Juárez a través de la visa U si estás ya aplicando para tu residencia. Bueno, abogado Narciso, muchas gracias como siempre por sacar tiempo para ayudar a los inmigrantes aquí a través del canal, informándolos. Listo, Laura. La próxima, síganos en YouTube, suscríbanse, tocan la campanita. Laura, tenemos un TikTok. ¿Cuál es? Así es Abogado Cruz, @Abogada Cruz. Allí nos pueden seguir en la página de TikTok. Listo. Adiós, amigos. Cuídense, que estén muy bien. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes. Hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.